Hay padres que educan desde el miedo y padres que educan desde la libertad. Padres que atan y padres que enseñan a volar. Hoy estoy con una madre que entendió algo muy difícil, que los hijos no nos pertenecen, que el amor no retener y que soltar también duele. Una mujer que formó alas en casa para que su hija pudiera cruzar fronteras, enfrentar el mundo y tomar sus propias decisiones. Porque empezar a soltar a un hijo no es dejar de amar, es amar de una forma más grande. Los hijos no nos pertenecen, nos fueron prestados para enseñarles a volar. Gabriela, muchas gracias por estar aquí en el podcast y tu historia que vende. Gracias por haber aceptado, por estar aquí con tu familia que está aquí viéndonos también, primera fila. Y muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Víctor. Gracias por haber respondido a ese mensaje. Y bueno, qué bonita introducción. Gracias. No de nada para toda la historia que nos va a compartir. La verdad es que yo también cuando me mandó el mensaje y me dijo, hay dos cosas. Ajá. A mí siempre me ha gustado la gente que tiene intención, que tiene actitud de hacer las cosas, ¿no? Entonces eso se lo agradezco que también haya mandado, porque así pues no nos vamos a perder una gran historia que es la de usted. No. Y dos, pues bueno, pues creo que todos tenemos una historia que contar, ¿no? Todos tenemos una historia que merece así ser escuchada. Entonces, pues bienvenida, ¿verdad? Pero antes de hablar de su hija y de su camino, quiero regresar un poco a tu historia como mamá. Sí. ¿De dónde nace en ti, digamos, esa idea tan clara de dejar volar a los hijos? Porque no todos los padres pueden hacer eso. Fíjate que tengo la gran fortuna de tener grandes padres. Y lo aprendí porque así lo hicieron conmigo, ¿no? A pesar de ser la única mujer, la más grande, mi papá y mi mamá siempre me dejaron volar y me dejaron ser con todo y muchas veces que no entendían, no estuvieran de acuerdo, pero siempre aceptaron y siguen aceptando que cada quien y que los hijos son prestados, ¿no? Entonces de ahí viene. Y también pues tengo que hablar de mi abuelita, ¿no? Ella para mí es una gran mamá y que tiene muchos hijos, cada hijo es diferente y ha dejado que cada quien escriba su historia, ¿no? Entonces definitivamente viene de casa. Wow, ya por generaciones, ¿no? Sí. ¿Qué recuerdas esa parte de tu abuelita, como dices tú? Mi abuelita es una mujer libre, me refiero a pesar de la generación que le tocó vivir, ¿no? Es una mujer que ha sabido, al menos conmigo, ha sabido guiarme desde la libertad. Muchas cosas no hemos estado de acuerdo por ser tema generacional, pero siempre me escucha, siempre me acompaña en las decisiones y como buena abuelita latina, siempre reza por mí con todo, en todas estas etapas de mi vida y con todas las cosas que tal vez no esté de acuerdo o no comprenda. Ella desde su rol de abuela, de mamá, ¿no? Reza por todo mundo. Entonces creo que para mí mi abuela es gran parte responsable de quién soy, junto con mi mamá. Wow, qué bonito. Oye, justamente yo creo que me acabas de dar una respuesta de lo que te iba a preguntar, pero esto va un poquito, cuando piensas en tu infancia, Gaby, ¿qué hiciste, o más bien, qué hicieron tus papás diferente para que hoy tú puedas soltar? ¿Qué hicieron diferente? Siempre creo que me enseñaron a ser con ese. Creo que eso es algo que en mi rol desde mamá, desde educadora, formadora de padres de familia, de maestros, siempre he creído en la necesidad, antes que nada, de ser con ese, de enseñarle a las personas a hacer esa mejor versión de sí mismo, sin querer repetir historias, sin querer copiar nada. Y creo que esa es la gran fortaleza que me dieron. Me dejaron ser, me enseñaron a ser, con todo y las incongruencias que luego en las etapas de la vida vamos teniendo, ¿no? Pero es eso, enseñar a ser a las personas. Y qué bueno que lo mencionas y lo enfocas o lo enfatizas en esa parte del ser, ¿no? Sí. Y me hiciste acordarme justamente cuando en las preguntas, y las estaba leyendo, tengo un mentor que me dice, tenemos que ser, primero debemos de empezar con el ser, sí. Después el hacer y después el tener. Así es.
Porque normalmente la mayoría, el 90% de la gente comienza con el hacer, el tener, después el hacer y al último, y si bien les va, es el ser, ¿no? Entonces, por eso la gente a veces no vive feliz, ¿no? Pueden tener dinero, pero tal vez no sean felices. Exacto. Y lo primero es ser, sí. hacer y tener, ¿no? Y creo que estamos viviendo en un momento donde la realidad, nos hemos equivocado de las prioridades, ¿no? Cuando uno dice, ay, voy a ser papá, voy a ser mamá, ¿qué haces? Lo primero que haces es empezar a comprar la cuna, empiezas a arreglar el nido, ¿no? Empiezas a arreglar el nido, pintas las paredes, compras todo quieres que tu hijo tenga absolutamente todo, ¿no? ¿Cuántas veces nos damos ese tiempo de ir hacia adentro de nosotros y preguntarnos, ok, ¿qué tipo de mamá quiero ser? ¿Qué tipo de persona quiero ser? Y trabajar, invertir en ti como ser humano para que entonces tú puedas dar. Aparte, nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, ¿cómo vamos a formar un ser humano porque sin tener algo que dar, ¿no? Eso creo que es muy importante, recordar que nadie puede dar lo que no tiene. Entonces hay que trabajar en uno antes de empezar a tener y tener. Y yo recuerdo cuando salió el iPad, lo primero que les dije a los papás de preescolar, por favor no me vaya de preescolar. No quiero ver iPads, les decía, en la lista de Reyes. Pregúntame qué fue el regalo que más tuvieron los de maternal en ese momento. iPads. Yo decía, la niñera más cara, y así empezó la historia, ¿no? Ahora tenemos niñeras muy caras, que son la tecnología, en vez de seguir trabajando en nosotros como padres de familia. Entonces, eso es. Ahorita que dijiste eso de primero trabajar en uno mismo, ¿no? Que es bien importante antes de comprar la cuna, de comprar X o Y cosas, ¿no? Justamente de esas conversaciones que tengo con un mentor que lo quiero mucho, me dijo lo mismo. Él sabe que yo quiero tener una familia, él sabe que yo, es una parte de mi, digamos, como de mis metas en la vida, ¿no? Entonces, me dice, recuerda que vas a tener la familia para la que te alcance. Así es. Pero no estamos hablando de dinero. No. Estamos hablando de aquí y de acá, ¿no? Así Entonces ¿qué tanto estás haciendo para que te alcance una familia como la que quisieras tener, ¿no? Exacto. Luego hablamos y pensamos, yo quiero que mi hijo, para empezar, nos equivocamos y creemos que nuestros hijos tienen que concluir o llegar a los sueños que nosotros no pudimos alcanzar. Uh-huh. Primer gran error. No, ellos no pidieron venir, nosotros los traemos y vamos a dejarles que ellos, vamos a darles las herramientas para que ellos encuentren su propio camino, sus propios sueños. Y insisto, ¿qué le vas a dar, no? Luego decimos, quiero que mi hijo sea emprendedor, quiero que mi hijo sea amable, que sea, quiera viajar, que sea independiente, puntual. Y siempre pregunto, ¿y tú lo eres? O sea, ¿tú eres puntual? ¿Tú eres emprendedor? ¿Tú sabes pedir disculpas? ¿Eres resiliente? Si la respuesta es no, pues vamos a empezar a trabajar, porque no vas a tener un producto si tú, o sea, ese producto que tú en tu mente estás queriendo que tu hijo o tu hija sea, si tú no lo eres. ¿Por qué? El ejemplo es avasallador. Las palabras se las lleva el viento. Uh-huh. Entonces, sé el tipo de persona que tú quisieras que tu hijo emulara, ¿no? Imitara. Es así de sencillo. Se dice muy fácil, pero bueno, es un poquito, hay que trabajarle. Sí, totalmente. Y además, yo siento que hoy en día, por ejemplo, antes decíamos, no, es que nadie nace sabiendo ser papá, ¿no? Yo digo, se las compraba tal vez hace 50 años. Hoy en día, no la puedo comprar esa, ¿no? Habiendo tanta información. Hay tanta información, pero ¿sabes cuál es el punto aquí? Que hay mucha información, pero tenemos que tener la humildad para aceptar que necesitamos aprender. Y eso está complicado, ¿no? Y luego encontrar la información correcta y saber discernir, entenderla, porque es como cuando dices, voy a ir al psicólogo, ¿no? Y luego dices, no me funcionó el psicólogo. Siempre les digo, a ver, no es una varita mágica. Ir al psicólogo requiere que tú vas a hacer el trabajo, sí, no el psicólogo. Él te guía, te escucha, te da las herramientas. Y esto aplica igual, ¿no? O sea, hay muchísima información.
Hay conferencistas, hay personas que nos dedicamos a dar escuela para padres y de verdad, o sea, yo siempre les digo, esto no es magia, hay que hacer el trabajo, hay que venir, sentarse, tomar la información y entonces ir a casa y hacerlo todo un día a la vez. Y esto es de prueba y error, ¿no? Totalmente de acuerdo. Oye, Gaby, si tuvieras que describir tu casa en una palabra, libertad, confianza o amor, ¿cuál decidirías? Amor. Amor, ¿por qué amor? Amor, porque hay que amar mucho para poder dar libertad. No, muy bien. Así de sencillo. Y justamente ahorita que dices de la libertad, ¿en qué momento entendiste que los hijos no son una extensión de nosotros? Yo agradezco mucho que la vida me haya puesto en el camino de la educación. Creo que gracias a eso y a todos mis mentores con los que he estado yo, de los que he estado rodeada y la experiencia y de todas las familias y alumnos maravillosos que me ha tocado acompañar, creo que ahí, haciendo eso, me di cuenta de que el peor error que podemos nosotros como papás es creer que somos dueños de nuestros hijos, ¿no? Yo tengo un ejemplo de una persona que admiro mucho como profesionista, como mentora, pero me tocó ver algo que no me gustó, ¿sabes? Mi niña tenía 3 años y ella ya era mamá de alguien adulto, ¿no? Pero me tocó ver esa relación y ahí entendí lo que no quería hacer como mamá. Entendí que yo quería que mi hija fuera lo que quisiera ser. Exacto. ¿No? Entonces, le agradezco mucho. Yo por eso siempre les digo a mis alumnos, tú puedes aprender de todo mundo, lo que sí quieres y lo que no quieres. Nada más hay que estar abierto a aprender. Me hiciste recordar algo que platicábamos, que me fui de vacaciones y ese es el mentor del que tanto a veces hablo, ¿no? Tiene su bonita familia, la cuida, se protege, ¿no? O sea, es una muy bonita familia y creo que predica con el ejemplo, igual que hoy en día con sus hijos, ¿no? Y él siempre me ha dicho, y ahorita me lo volvió a recordar, una frase. Digo, esa frase siempre la tengo en mi mente, pero salió el tema y se las quiero compartir. Dice, para ser feliz en la vida, haz lo que quieras, sin hacerle daño a terceras personas y, lo más importante, sin engañarte a ti mismo. Que estás de acuerdo que es lo más complicado. Exacto. Hay que ser muy valientes para poder lograrlo. Totalmente. Sí, totalmente. Tiene toda la razón. Yo creo que eso, si uno se lo da a sus hijos desde pequeños, darle esa libertad, creo que es un gran regalo de amor, ¿no? Así es un gran regalo de amor. Y además siempre, como yo le digo a mis hermanos que los amo, los adoro, pero hay una etapa, ¿no? Hay un hermano que es como todo sensible y así. Entonces me acuerdo cuando él decía, es que por mi papá no hice, o es que yo le decía, a ver, no, llega un momento en el que ya somos responsables, ¿no? Llega un momento en el que tú asumes. Los papás amamos a nuestros hijos. Uh-huh. Y por muy bien que queramos hacer las cosas, en algo nos vamos a equivocar, ¿no? Ya le tocará a tu hija o a tu hijo pues mejorar, ¿no? Si es que quiere ser papá o quiere ser mamá. Pero en esa libertad, en ese amor, darles la libertad, es también irles enseñando a tomar decisiones, porque no es como, o sea, no nacen y les voy a dar toda la libertad del mundo, ¿no? Es un proceso. Primero hay que formar y formarlos para que puedan tomar decisiones y para que acepten la responsabilidad de sus actos, ¿no? Es tan sencillo. Yo le decía a las mamás, mira, es muy sencillo. A un niño tú le puedes enseñar desde chiquito, ¿no? Tú le vas a poner 3 cambios de ropa, cambios previamente elegidos por ti, ¿no? Okay. Pero entonces tú le vas a decir a tu niña de 3 años, de 2 años, ¿qué te quieres poner? Y ella va a escoger. Entonces tú ya ahí le estás enseñando que le estás respetando, primero a decidir, tomar una decisión, qué es lo que ella quiere. Te toma la decisión, pero tú en realidad sabes que ya está preaprobado. Pero la enseñanza que tú le estás dando a tu hija es que pues ella está decidiendo. Y si al ratito te dice, es que me incomoda la falda o el pantalón que me puse, ¿quién lo escogió?
¿no? Debemos de aprender a vivir con el peso de nuestras decisiones. Exactamente. Y así es como se le va enseñando a los hijos, para que entonces puedas cerrar los ojos con el corazón en la mano y decirle, ahí está el mundo, adelante. Wow, qué bonito. Bueno, pues estoy haciendo como una pre de lo que se viene. Platícanos un poquito acerca de ti, Gaby. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas en México? Ya con esta introducción que nos acabas de dar, con esas bonitas palabras que nos compartes, ¿quién eres? Si nos puedes compartir. Yo soy norteña, soy de Sonora, de Cananea, Sonora, un pueblo minero, que tal vez espero que muchos mexicanos sepan dónde está Cananea, ¿no? Porque ahí fue la cuna de la revolución. Soy la mayor desde tres hijos, soy la única mujer, con unos papás maravillosos. Diría mi mamá, y mira cómo es la vida, ¿verdad? Ahora son pues maravillosos, ¿no? Cuando vamos creciendo y vamos reconociendo todas las bondades de nuestros papás. Me he dedicado a formar seres humanos. Tuve la fortuna porque fue la vida la que me fue llevando. Yo estudié Relaciones Internacionales, ¿no? Hice una maestría en estudios de Estados Unidos y Economía, ¿no? Y entonces salgo embarazada. Yo juraba y perjuraba, yo juraba que no iba a ser mamá, ¿no? Yo dije, yo quiero trabajar. Soy de esa generación que nos compramos toda la píldora de que las mujeres, ¿no? Podemos. Entonces yo decía, yo quiero trabajar, quiero hacer esto, quiero recorrer el mundo. Siempre me ha encantado viajar. Y entonces, pues, Beca, mi hija, pues me dio la sorpresa. Salgo embarazada. Y ha sido lo más hermoso que me ha dado la vida, ¿no? Como le digo a ella, no fuiste planeada, pero has sido amada desde el momento que entendí que iba a ser tu mamá. Y ha sido mi rol, mi papel más importante desde que supe que estaba embarazada de Beca. Y cuando supe que iba a ser niña, pues más, porque me acuerdo que me dijeron, es niña, y yo dije, yes, mi reinado continúa, ¿no? Y creo que soy una persona que ama la vida. Ama la vida. Se nota, la verdad se nota, eso se nota mucho. Pues amo la gente, me gustan las personas, me gusta escuchar a las personas. Por eso eso de tu historia que vende, me encantó. Me encanta el título porque todos tenemos historia. Y una de las cosas que más me gustó cuando me metí a ver tu trabajo, dije... muchas gracias. Me encanta que te tomes el tiempo de escuchar las historias de las personas que no somos famosas, ¿no? De las personas que hacemos que este mundo gire y funcione todos los días, sin reflectores, sin falsas realidades, ¿no? Historias de carne y hueso. Entonces, me encanta resiliente, soy una persona muy resiliente. La vida me ha enseñado que no controlas nada, absolutamente nada. La vida a mis 30 años me sentó en una silla de rueda y a los 34 me dijeron que me quedaban 3 años de vida. Wow. Con mi niña chiquita. Entonces yo entendí en ese momento, Víctor, que yo le iba a enseñar a mi hija cómo vivir. O era víctima o era guerrera. Y no con palabras, sino con hechos, ¿no? Entonces cada vez que yo me paraba de la cama para ir a trabajar, porque no dejé de trabajar, era porque decía, mi hija me está viendo. Sabía que había una niña que me estaba observando, me observaba, ¿no? Y recuerdo que un día me hizo una pregunta. Me dijo, mamá, ¿eres feliz? Y yo sentada con todo el dolor y con todo esto que ella vivía y me se daba cuenta, yo le dije, sí. Y en ese momento estaba una persona ahí y volteé y me dice, ¿cómo no seas mentirosa? ¿Cómo vas a ser feliz? ¿No? Estando así. Y entonces yo ignoré a esa persona porque dije, lo que me importa es mi hija. Así es. Y entonces volteo y le digo a mi hija, soy feliz en este momento por el simple hecho de poder estar contigo. La situación no es como yo quisiera que estuviera. Quisiera que no me doliera, quisiera poder caminar, quisiera poder hacer otras cosas. Pero el hecho de poder estarte aquí viendo, escuchando y respondiéndote esta pregunta me hace feliz. Totalmente. Y mi abuelita siempre decía, la felicidad son momentos.
Son pequeños momentos que debes de ser muy inteligente para entenderlos y disfrutarlos. Porque la felicidad es mentira que es permanente. No. Y eso viene de adentro. O sea, es una decisión. Yo sí creo que la felicidad es una decisión, ¿no? Independientemente del contexto en el que estamos. Y aparte la felicidad viene también desde el sentido del agradecimiento también, ¿no? ¿En qué sentido? Porque siempre hay momentos difíciles. Yo creo que cada quien tiene sus momentos difíciles, enfermedades o no enfermedades, situaciones, ¿no? Pero hay una frase que a mí me gusta y en momentos difíciles a mí como que me tranquiliza el alma y el corazón, que es tal vez lo que piensas que es tu peor escenario puede ser el mejor escenario para muchas personas, ¿sabes? Entonces, es el agradecer, aunque las cosas malas que nos estén pasando en la vida, que a veces no entendemos por qué están pasando, pero en un momento, en un futuro vamos a entender el por qué las vivimos, sí. Pero no es tan fácil agradecerlo en el momento que estamos tirados, que la vida nos está haciendo así, y aún así decir gracias. Sí. Es otro nivel, ¿no? Sí, la verdad es que cuando entiendes que alguna vez también mi hija, que ha sido mi gran maestra también, ¿no? Porque los hijos nos enseñan, me decía, ¿qué cambiarías, mamá? ¿Qué cambiarías del pasado? ¿Qué, no? Y ese día yo recuerdo que me quedé pensando y dije, a ver, me caigo bien, ¿no? La persona que soy en este momento, pues me cae bien. Entonces yo creo que no cambiaría nada porque soy lo que soy, quien soy, y vivo y siento como lo hago por lo que hemos pasado, he vivido, ¿no? Exactamente. Entonces es solamente aceptar, agradecer y pues entender que no controlamos todo. Totalmente. Bueno, y con esta, digamos, introducción, les quiero decir por qué está Gaby aquí. Gaby no vive aquí en Canadá o no vive fuera de su país, pero es la mamá de una chica que sí vive aquí en Vancouver, que sí es una persona migrante, que es como la que nosotros normalmente tenemos aquí como invitados, pero ahora fue algo que se me hizo interesante, conocer la perspectiva de la otra cara de la moneda, ¿no? De los papás qué sienten, cómo viven, estando en México, en su país de origen y teniendo a sus hijos fuera de su país, ¿no? ¿Cómo es ese sentimiento? Normalmente entrevistamos o tenemos invitados aquí que son los que están viviendo el proceso, ¿no? Pero a veces nos preguntamos cómo viven ellos el proceso por fuera. Es como que interesante también, ¿verdad? Y para eso quiero hacerte una pregunta, Gaby. ¿Cuándo viste más que nada, cuándo viste por primera vez que tu hija era distinta, intensa tal vez, artística, no sé? Híjole, Beca, yo le digo a mi mamá, me acuerdo que estaba chiquita Beca, y le decía a mi mamá, Beca no habla, canta. Beca no camina, baila, ¿no? Y todo es intensidad, todo era, nada, con ella nunca nada ha sido aburrido, ¿no? Y ella, pues siempre, en teatro, en canto, en baile. Un día iba yo manejando para el trabajo, yo iba a dejarla yo en la escuela, yo me iba a ir a mi trabajo, que está en la escuela, y me dice, mamá, ¿por qué no dejas de trabajar? Y yo dije, pues me está viendo que me duele, me siento mal. No, yo le dije, no, Beca, porque el trabajo me ayuda a sentir que controlo algo, ¿no? Que tengo la decisión en algo. Y me dice, no, mamá, tómate tu año sabático. Estoy hablando que ella tenía 5 años. Wow. ¿No? Entonces me dice, para que me lleves a Disney a audicionar, ¿no? Y yo le dije, ¿qué? Y me dice, sí, mamá, porque ya estoy vieja. Y le digo, ¿cómo que estás vieja, Rebeca? Sí, mamá, fíjate en los demás, en Justin Bieber, en Hannah, no, en Miley Cyrus y eso. Yo le decía, no, todavía mi papel, mi trabajo como mamá no ha terminado. Y me recuerdo que me dice, ¿cuál es tu trabajo? ¿No? Y le digo, formarte como ser humano. Todavía no termino. Y precisamente a esas personas que me estás mencionando se les ha complicado la vida porque sus papás lo soltaron. Yo no, hasta que termine. Ya dije, ya la hice. Dije, yo ya la dejé callada a mi hija. Y sigo manejando y me dice, ¿y como para cuándo terminas? Entonces en ese momento dije, fue lo primero que se me ocurrió, dije, terminando secundaria. Y por supuesto que terminando secundaria, ahí la tenía. Bueno, yo le dije, te prometo que me comprometo. Si tú te comprometes a salir bien en la escuela y a hacer lo que tienes que hacer, Beca, yo me comprometo aquí
a darte, a irte, a llevarte a clases y formarte en lo que yo pueda aquí, ¿no? Ya después hablaremos. Y por supuesto que llegó secundaria, terminamos secundaria, me pidió una cita, mamá, ¿cómo está tu agenda? Me dijo, porque era así como muy, me dice, quiero platicar contigo. Y no me lo perdonó. Me dijo, mamá, quiero hacer homeschool porque quiero ir a competencias de baile. Quiero, híjole, cuando me preguntas esa parte de entender que tus sueños no son los mismos que los de tu hija. Uh-huh. Yo estudié, yo soy alguien que le encanta estudiar y le encanta los libros y, bueno, a ella le encanta leer, pero ella es artista. Ella me enseñó, pues, la importancia del arte también en la educación, ¿no? Entonces, entendí y acepté que su camino era muy diferente, es muy diferente, Víctor, al mío. No tengo idea del mundo de los artistas, ¿no? Pero lo respeto. Entonces ahí entendí que Beca era diferente cada vez que se apasionaba y súper disciplinada en todo lo que hacía. Wow. Eso es lo que es ella, le encanta. Y la primera vez que la vi en un escenario, chiquita, haciendo Anita o la huerfanita, y que dije yo, ¿quién es esa niña? ¿Quién es ella, no? Sí, ella me ha enseñado a respetarla. Wow, y luego qué preguntas, ¿no? A su corta edad. Sí, ¿no? Oye, yo creo que a lo mejor ya me respondiste parte tal vez de esta pregunta que te quiero hacer, pero a ver, vamos a llevarlo un poquito más a fondo. Hubo un momento, como dijiste, cuando iban manejando, que pensaste, Gaby, ella no va a tener una vida convencional. Sí. ¿Qué otro momento fue aparte de esa vez que iban manejando? Cuando creo que para mí pues es imposible separar cuando me dijeron que me quedaban 3 años de vida. En ese momento volteé a ver a mi hija y entendí que su vida iba a ser un poco diferente, ¿no? Y que había sido diferente. Ella tuvo que aprender a crecer con una mamá que si bien estaba todos los días ahí, pues no sabía si tuvo que aprender a vivir con la duda de si su mamá iba a estar al día siguiente. Y creo que la hizo ser lo que es hoy en día, una muchacha muy resiliente y que sabe que es muy empática con las personas y que doy gracias a la música, al baile y al arte, porque creo que fue su manera de sacar todas esas preocupaciones y ese dolor y miedo y todo para pues crecer, porque fue una niña feliz a pesar de todo, ¿no? Bueno, eso espero. No, y que es lo interesante, ¿no? La verdad, sí. O sea, cómo usted se lo transmitió y ella creció como una niña feliz, ¿no? Sí. Que eso no es fácil. Sí, la verdad es que creo que Beca me enseñó que es una persona, una niña bastante diferente y madura desde que me acuerdo. Y justamente ahorita que dices la palabra madura, Gaby, ¿qué sentiste justamente el día que te dijo, mamá, ya investigué, Canadá es la mejor opción? Sentí una mezcla. Primero, un hoyo en el estómago. Y escuché en mi mente el tic-toc, ¿no? Dije, ya se llegó el momento. Y 2, orgullo. Mucho orgullo. Y fue ese momento en el que me acuerdo que me dijo, mamá, hay esta agencia que me puede ayudar a ver lo de la universidad. Es esta la abogada, es esto, y me conviene más aquí. Y recuerdo que me dijo, y Vancouver, mamá, porque todavía no me siento como que tan lista como para Los Ángeles, que es un poquito más pues, fuerte. Uh-huh. Vancouver está como ahorita también con estudios, es tranquilo. Y el hecho de que me haya dicho todavía no estoy lista para Los Ángeles me tranquilizó, porque dije, bueno, sigue siendo alguien que sabe medir sus fuerzas, ¿no? Sí. Eso me tranquilizó. ¿Cuántos años tenía ahí, por ejemplo? Beca tendría como 15 años, 16 años. 16 años. Wow. Sí, y todo lo hizo sola, Víctor, todo lo hizo sola. Yo, la verdad es que
me decía, mamá, tengo que hacer mi carta para lo de la universidad. Ayúdame. Sí. ¿Sabes cuál era mi ayuda? Sentarme con ella. Y ella lo hacía, ¿no? Y yo le decía, Beca, mijita, pero ya no me necesitas. Tú lo haces sola. Y me decía, no, pero es que quiero que estés ahí, ¿no? Como que... Y ahí su respaldo moral, ¿no? Moral, exactamente. Porque en realidad ella lo hizo, ¿no? Y ahí es cuando yo de verdad me puse una estrellita y dije, mi hija ya no me necesita en esas cosas, ¿no? Uh-huh. Dije, entonces, bueno, como mamá es cuando dices tú, bueno, creo que me estoy graduando. En eso me estoy graduando. Sí. Digo, qué padre, ¿no? Pero como dices, ¿y qué pasó justamente? Ya me habías comentado un poquito, ¿qué pasó por tu mente cuando entendiste o cuando te cayó al 100% el 20%, ella ya está lista? Aparte de lo que me acabas de decir. Sentí miedo. Además de, o sea, esa parte del orgullo y todo, pero sientes miedo como mamá. Como mamá quisieras siempre estar, ¿no? Y cuidarlas y protegerlas, aunque entiendes que no lo puedes hacer y que la mejor forma de proteger a tu hijo es formarlos, ¿no? Desde chiquitos a que sepan tomar decisiones, sepan decir que no, sepan todo eso. Pero el miedo como mamá siempre está. Siempre está que... ¿Qué era lo que le decías en ese momento? ¿A ella? Ajá. Tú puedes. Por dentro yo quería, no, por Dios. No, porque me acuerdo que mi mamá una vez me dijo, la estás haciendo como tú. Nunca quise preguntar si era bueno o malo, Víctor. pero yo creo que sentí mucho, sabía que era el momento de dejarla ir. Era lo correcto, pero no es fácil. O sea, el que tú sepas que para eso la hiciste, para eso le formaste sus alas, y ahora dejarla volar, creo que ha sido lo más difícil que he hecho en mi vida. Pero por eso creo que es también el mayor acto de amor que alguien puede hacer, ¿no? Ay, yo no recuerdo quién es el autor, pero decía, si amas algo, déjalo libre. Si vuelve a ti, es tuyo. Si no, jamás, nunca lo fue. Y entonces, pues mientras el hecho de que mi hija me hable y me platique sus cosas y todavía seamos esas amigas y podamos compartir, pues significa que estamos lejos, pero estamos. ¿No? Hay una parte de ella que siempre será mía, ¿no? Totalmente. No, y la mamá siempre va a ser la mamá y no importa la edad que tengan los hijos ni nada. Yo realmente, yo estoy en mis 30, ¿no? Pero aún así mamá me dice, cuando yo tuve que venirme para acá, situaciones que te comenté detrás, me dice, no, dice, tú no estás solo. O sea, yo tomo un boleto de avión y en 5 horas estoy allá contigo. Está tu hermana, que está quien sea, y estamos contigo. Así es. Entonces ese apoyo moral te levanta, ¿no? Sí. Te levanta totalmente. Además, sabes que la familia es eso, ¿no? Un lugar a donde regresas, un nido donde regresas a recobrar fuerzas. Exacto. Y tal vez a veces hasta lamerte las heridas un poquito, ¿no? Cuando necesitas ese apapacho, esa contención. Y luego ya, sigues a volar, ¿no? Esa es para mí, esa es la idea de hogar, de familia, que espero que Beca lo tenga muy claro, que siempre... Sí, y no es de edades, la verdad, o sea, no es de mucha gente, yo me he dado cuenta que se niega a sentir eso por la edad. No, ya estoy grande, que eso, no. Yo les digo a ustedes, pueden tener 30, 40 y están en otro país, aunque no sea en otro país, otra ciudad, pero siempre creo que el núcleo de la familia es el núcleo de la familia, ¿no? Entonces. Sí, creo que además como latinos es una gran fortaleza que tenemos. Y digo, yo tengo 50 años y para mí mi mamá y mi papá siguen siendo ese lugar seguro. Y bueno, todavía mi abuelita, ¿no? Uh-huh. Todavía creo que es una gran fortaleza que tenemos, la familia. Totalmente. Oye, y como mamá de una chica migrante, y yo te dijiste miedos que sentiste. ¿Cuál fue el miedo más grande que como mamá has tenido de que tu hija esté lejos? Mi miedo más grande, Víctor, fíjate que es el no estar para contenerla.
el no estar para cuando llegue esos momentos que como migrante tienen de soledad, de dudas, de miedo, ¿no? Porque, dijo, de verdad yo los admiro profundamente a todas esas personas que agarran sus sueños y se van a otro país, ¿no? Porque, digo, crecer es complicado estando en tu propio país, pero aún ir a otra realidad donde eres extraño y estás lejos, mis respetos. Y el no estar además piensa que es artista, entonces es intensa. Es intensa mi hija, entonces los sentimientos los tiene a flor de piel y eso cuando me marca y me dice, mamá, es que no sé si voy a poder, si me voy a regresar y wow, ¿no? Sería mucho más fácil en persona que llega el abrazo y le digo todo va a estar bien, ¿no? Y ya, pero estando lejos es complicado. Y eso que tenemos, pues, las videollamadas, ¿no? Sí, ya la tecnología, ¿verdad? No es lo mismo. Y luego, ¿sabes qué pasa, Víctor, también? Que llega un momento en que ya no tienes las respuestas. Para mí eso ha sido complicado. Y creo que eso es independiente de si está lejos o cerca tu hijo. Entender que ya no hay respuestas sencillas porque las preguntas o las situaciones en las que se van enfrentando, pues cada vez son más complicadas. Y saber que lo único que te queda, y aceptarlo como mamá o como papá, que lo único que te queda es estar, es complicado. Porque dices tú, espérame, pero si yo me dedico a desarrollar personas, espérame, si yo me dedico a capacitar a padres de familia y me dedico a esto, ¿no? Sí. Es precisamente eso, o sea, aceptar que llega un momento en que ya no tienes todas las respuestas. Y soltar. Es lo más complicado que puedes tener en esta parte como papá. Y tanto es mi mayor miedo el no estar para Beca, para contenerla, o para decirle, ay, vente, vamos a comer algo, ¿no? Vente, vamos a tomar un cafecito y platicamos. Porque aparte llega también un momento en el que todo lo que digas podrá ser usado en tu contra, ¿no? Porque entonces dices lo que porque además hay respuestas que siempre van a ser esas respuestas. Tal vez quisiéramos que nos dieran otra respuesta, pero esa parte de deja que las cosas pasen, Beca, fluye, ¿no? Las cosas se van a resolver. Es que siempre me dices lo mismo, es que no hay otra cosa que te pueda decir, ¿no? Bueno, es que era como te decía hace ratito, hay veces que no entendemos. Exacto. Cuando dicen todo va a fluir y nosotros decimos, ¿qué ya me lo dijiste? Es que, pero pues porque a lo mejor no lo entendemos todavía, ¿sabes? Sí, y eso es difícil porque entonces tú sientes que, y a veces cuelgo con el corazón apachurrado y digo, y confío. Dije, volteo y le digo a mi esposo, voy a confiar en mi hija, en su resiliencia, ¿no? Ahorita que sienta y que ella solita se va. Y sí, al día siguiente me habla y me dice, oye, mamá, ya pasó esto, tengo que ir al trabajo, ¿no? Y digo, ok, ya, ¿no? Pero esa parte. Y tanto me preocupa que siempre le digo a mi esposo, prométeme que si yo no estoy el día de mañana, tú te vas a tomar el tiempo. No me digas eso tampoco. De escucharla y de estar. Y luego me dice, pero es que, ¿qué le digo? Nada más tómale la mano y por favor, ¿no? Ese es como mi, también, sí, o sea, mi mayor miedo. Yo creo que ese es un miedo que tenemos en común, tanto la gente que vive fuera del país y los familiares que se quedan, ¿no? Desafortunadamente me ha tocado aquí varias gentes que ha pasado que se me hace una injusticia por parte del gobierno. Cuando uno está en trámite de una residencia o ciudadano no puede salir del país y así esté pasando lo que esté pasando no se puede. Entonces me ha tocado ver que me dicen, ¿qué hago, Víctor? O ¿qué hacía en el momento, no? De luché por estos 5, 4 o los años que sean, ¿no? Y ahora si me salgo puedo perderlo todo, ¿no? Sí. Y eso es y luego es un sentimiento que tenemos en común porque a final de cuentas en mi familia luego me marcan en la noche, a veces por temas de horarios y eso. Y yo hasta la fecha, cuando me marcan después de las 11, te asustas, ¿no? Algo pasó. Todavía me sigo asustando. O sea, mi corazón empieza así a
pum, pum. Así. Y entonces, es algo con lo que, o sea, también uno que vive acá es algo que vive siempre con ese sentimiento. Difícil. En esa etapa está mi hija. Y hace poco murió una tía. Y hace poco estuvo muy enferma mi mamá. Y otra tía tiene cáncer, ¿no? Y por eso estoy aquí. Porque yo sé que ya no puede salir ahorita, no puede tirar a la borda todo lo que ha hecho y estar esperando ese trámite, ¿no? Y era como una manera de venir y decir, darle como un poquito Qué bueno. de calma, ¿no? Porque debe de ser no te puedo decir que no lo entiendo, porque yo no he estado en tu lugar, ni en el lugar de todos los que están esperando esos trámites, pero bueno, me puedo imaginar. Entonces, por eso es que vine, por eso es que estoy aquí, para un poquito de familia, de calma, para que pueda aguantar otro poquito. Exacto. Es que yo siempre le digo, y le decía a mi familia cuando fui a México hace 4 meses, y yo lo tengo así, ¿no? Tenemos como varias barritas de energía, ¿no? La energía que nos da para seguir a la escuela, al trabajo, la universidad, no sé, lo que sea. Otra de otras cosas. Y esas tal vez estén en nuestras manos, o están en nuestras manos, y las podemos rellenar. Ajá. Pero está la varita de la energía de la familia. Y esa la podemos ir rellenando también, pero no como es con un abrazo de la mamá, como un abrazo del sobrino, de la sobrina, de la familia. Entonces yo les decía algo, digo, ya, en mi caso dije, bueno, creo que ya es un poco más seguro ir a México. Dije, me voy a México y eso fue de esas barritas que yo sentía que ya estaban en su nivel rojo en mi persona, ya decía, yo ya necesito ir con mi familia. Y es como que se vuelven a subir esas barritas que uno solo no las puede llenar. Uno solo no las puede llenar. No. Y de verdad, pues yo espero que, de verdad, yo deseo que este año para todos los migrantes sea un año de soluciones y de respuestas, ¿no? Para todos. Digo, para el mundo. Este mundo está un poquito loco, ¿no? Sí. Y sí hay que rellenar esa barrita de energía con de la gente que queremos. Totalmente. ¿No? Y conectar. Aquí está un exalumno mío, que fue una curita para el alma, lo vi ayer, y yo necia con mi hija, escríbele a Mike, ¿no? Escríbele, y a decir mi hija, bueno, ¿por qué tanta necedad? Porque entiendo, porque sé que eso hace falta, y los amigos son la familia que uno escoge. Exacto. Y cuando estás fuera, esa es la mejor manera de asegurarte de que vas a poder, pues, rellenar un poquito más, ¿no? Esa barrita de energía. Entonces, creo que el conectar con las personas es importante y no aislarte. Y a veces, por eso fui tan necia también de ver a mi niño, a Mike, y conectarlos, ¿no? Porque se conocían de hola y adiós, pero aquí, bueno, para empezar, tienen algo en común. Están lejos de casa. Entonces, pues igual, espero que sigamos en comunicación. No, pero qué bueno que usted sea empática en ese sentido, ¿no? Que entienda, que trate de ponerse como en los zapatos de la otra persona. Y yo te platicaba, bueno, cuando su hija todavía vivía en México, le dio usted ciertas herramientas para que su hija pudiera crecer en la vida, ¿no? Sí. Y ahora cuando dice que tiene esas llamadas por teléfono, videollamadas, ¿qué otras herramientas usted intenta transmitirle a su hija? Porque al final de cuentas es una diferente etapa de la vida, ¿no? Sí. El agradecer y el aceptar, Víctor. El agradecer, el estar aquí, por muy doloroso que sea, o por muy diferente que esté haciendo la realidad que tú te imaginabas, ¿sabes? Sé que se enoja cuando le digo, Beca, pero gracias a Dios estás ahí, ¿no? Tienes una oportunidad que otras personas no han podido tener. Uh-huh. Entonces, o que nunca van a tener. Que nunca van a tener, ¿no? Uh-huh. Entonces, ya estás ahí, ¿qué vas a hacer con eso? Y no es que esté haciendo menos lo que siente, ni que no entienda su desesperación, porque aparte a esa edad todos nos hemos querido comer el mundo, ¿no?
Entonces, enseñarle el que es un día a la vez, con calma, ¿no? Eso creo que es algo que me ocupa en esta etapa de la vida de mi hija. Un día a la vez. Un día a la vez. Un día a la vez. Y recuerdo esta parte que cuando yo estaba muy enferma me decía mi abuelita que en lo que ustedes crean, en Dios, en alguien, la energía, en la naturaleza, lo que sea, a veces nosotros vemos el bordado que está haciendo y vemos puros nudos, ¿no? Por debajo. Y dices, ¿tú qué está haciendo esta persona que supuestamente me está cuidando, ¿no? Esta energía, Dios, no sé. Y decía, pero entonces lo que no sabes es que Dios está viendo. Tú estás viendo la parte de abajo del bordado, del tejido. Si tú agarras algo que está bordado y lo volteas, pues ves puros nudos, ¿no? Y cosas feas y a lo mejor unos hilos ahí deshilachados. Pero cuando lo volteas es una obra de arte, ¿no? Entonces lo que pasa es que no estamos viendo la obra completa. Y eso es lo que yo quisiera que mi hija tuviera como esa calma de entender que apenas está dando sus primeros brochazos en su vida, ¿no? Y digo, yo tengo 50 años y todavía tengo ganas de reinventarme y tengo ganas de hacer y dudas siempre va a haber. Sí, totalmente. Todos tenemos dudas y todos hacemos esas preguntas de qué hubiera pasado y todo eso es algo que no se nos va a quitar, ¿no? Es solamente que entienda que es un día a la vez. Wow. Oye, Gaby, si me permites regresarme un poquito a algo que habías mencionado. La vida te enfermó, mencionabas, cuando querías como controlarlo todo, ¿no? En cierta forma. ¿Qué te enseñó eso? Si lo podemos profundizar un poco más. Me enseñó, uno, que te conviene tener fe. Te conviene creer que hay algo, alguien que está cuidándote y que sabe que hay una razón para algo. Como humanos necesitamos esa parte de que hay una razón. De creer en algo. De creer en algo. Yo le decía, y a todo el mundo les digo, por conveniencia. Exacto. Por conveniencia te conviene, ¿no? Así, no hagas tantas preguntas, nada más cree. Eso. 2, híjole, me enseñó a pedir ayuda. Siempre he sido fue una persona, pues era la más grande, fue la nieta más grande. Como que yo nunca me vi chiquita, ¿sabes? En mi mente yo era la que mandaba, controlaba, ayudaba. Y vas creciendo y pues en la escuela de 10 y becas y todo, ¿no? Y yo era la que todo tenía planeado. Sí, yo me iba a comer el mundo y yo ya tenía todo planeado, no fumaba, no tomaba. ¿Por qué? Pues porque eso era lo que te decían que tenías que hacer para estar sana, ¿no? Pues, ¿qué crees? Pues no es cierto, ¿no? Las cosas pasan y muchas veces ni siquiera hay que preguntar por qué. ¿Por qué no? No, lo me decían, ¿y por qué tú? ¿Por qué no? Sí. No, más bien es que ¿para qué? ¿Qué vas a tomar de eso? Entonces... O cambiar la pregunta, ¿no? Sí, ¿para qué? ¿Qué voy a aprender? ¿Qué voy a aprender? Sí, exactamente. Y no me conviene estar enojada. Yo decía, si además me duele todo y estoy preocupada, ¿para qué voy a estar enojada? ¿No? Entonces, aprendí que la persona que se atreve a estar consigo misma y se atreve a irse hacia adentro, a enfrentar esas dudas, esos miedos, esos demonios que todos tenemos, llega a ser el dueño de su mundo, ¿sabes? Uh-huh. Y creo que eso lo aprendí y lo agradezco muchísimo, porque entonces puedo tener muchas conversaciones conmigo misma y puedo darme el permiso de equivocarme y ser más buena conmigo. Porque... No juzgas no tanto. Sí. El día que yo me tuve que sentar en una silla de ruedas, ¿sabes qué fue lo más difícil? Mi ego. ¿Cómo yo a mis 30 años iba a estar sentada en una silla de ruedas cuando nunca me había enfermado? Y yo había hecho todo. Yo era buena. No, yo no había dañado a nadie y yo era buena y había hecho lo que yo tenía que hacer.
pero tenía una niña que me estaba observando. Y entonces yo tenía que decidir si me perdía el ir a jugar maquinitas con ella, porque pues, Sí. en silla de ruedas, o me tragaba lo que mi ego y la vida sigue, ¿no? Y eso es cada vez que me da miedo hacer algo, o me da miedo pedir ayuda, aceptarla, me acuerdo en ese momento que me senté en la silla de ruedas, que no fue tan malo como yo pensé, ¿sabes? Entonces creo que nuestro mayor miedo, nuestro mayor enemigo somos nosotros y nuestro ego. Y las expectativas que nosotros nos vamos creando y esa imagen, autoimagen que nos vamos creando de nosotros mismos. Hay que ser buenos. No es fácil, se me olvida luego ser buena conmigo misma, pero hay que acordarse. Sí, es que así que ese aprendizaje, como usted lo dijo hace ratito, es el día a día. Un día a la vez. Exactamente. Solo por hoy. Y con todo este buen trabajo que ha hecho con su hija, que digo, para la edad que tiene aquí viviendo su hija, la verdad, y lo que está haciendo, como se, la verdad, no cualquiera, ¿no? Sí. Y yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo se educa desde adentro y no desde el miedo? ¿Cómo se educa desde adentro? Creo que y pues regreso a lo mismo, teniendo muy claro que, mira, para empezar, nunca debes de tomar decisiones ni cuando estás muy contenta, ni cuando estás muy enojado, ni cuando tienes mucho miedo, estás triste. Todos esos picos son malos, ¿no? Para poder entender esto, sí creo que hay que prepararse, hay que leer mucho, hay que trabajar en uno mismo para poder entender que hay que trabajar desde otra parte y no del miedo. O sea, no es como que nazcas y tú como persona, como humano, tendemos a irnos a las emociones. Entonces sí hay que prepararse. Creo que para poder formar seres humanos hay que prepararse. Y más si son tus hijos. O sea, porque no tenemos todas las respuestas y somos humanos y tendemos a... Ay, no somos perfectos, todos somos humanos. Nada más hay que prepararnos y tener claro qué quieres para tu hijo, ¿no? Y revisarte constantemente. Yo le decía a los papás, es que, a ver, ¿cómo le voy a decir a mi hija que no sea preocupona si yo soy preocupona? ¿Qué puedo hacer? No la voy a cambiar ni me voy a cambiar, pero entonces le puedo enseñar lo que yo he hecho para trabajar esta parte de mí, ¿no? De no preocuparme tanto, o ese complejo que luego tenemos, que Juana de Arco, ¿no? Que somos salvadores, y las personas que tendemos a ser como mucho de personas y de trabajar con seres humanos, no tenemos este pequeño complejo de que queremos que salvar, ¿no? Uh-huh. Entonces entender que pues, no podemos salvar, cada quien es responsable de eso, podemos guiar. Y a mi hija, lo que yo entiendo que ella se parece a su madre en esa parte. Entonces, decirle lo que a mí me ha funcionado es entender que todo mundo es responsable de sanar, de trabajar, ¿no? No le voy a pedir que deje de ser preocupona porque lo ve todos los días conmigo. Sí, entonces, totalmente. Y justamente otra que dices de decisiones y todo eso, hoy en día, viendo a tu hija justamente tomar sus propias decisiones en otro país sola y guerreando ella contra el mundo, porque así es, ¿qué despierta en ti, Gaby? Despierta unas ganas enormes de recuperar mis sueños. Despierta el decir, ¿y si regreso a esa meta que yo tenía? Porque como mamá y como papá, por más que digamos que no dejamos a un lado en stand-by cosas, nuestros sueños, sí lo hacemos. ¿Por qué? Porque hay que ser responsables y hay que formar otra personita. Uh-huh. Y ahora que la veo y todo, digo, además no puedes, yo no le puedo decir a mi hija, ve por lo tuyo, o sea, arriésgate si tú no lo haces, ¿sabes? Uh-huh. Entonces creo que
sería muy hipócrita de mi parte. Aparte ella sabe perfectamente qué es eso que yo quisiera hacer, ¿sabes? Entonces, y me lo ha dicho. De hecho, hace un año me escribió una carta y me puso, ¿no? Mamá, te pido que confíes, vuelves a confiar más en ti. Eso me llegó, ¿sabes? Yo dije, ¿qué está viendo que yo no estoy viendo? Exacto. ¿No? ¿Qué estoy dejando de mi esencia un ladito ahí calladito? Porque a lo mejor y ahorita me incomoda un poquito, ¿no? O sea, cómo o porque no sé cómo retomar esos sueños. Pero creo que eso es lo que ha despertado. El quiero hacer, ¿no? Que es voltear y ver cuáles fueron las metas que dejé a un lado en stand-by y ver cómo las puedo, pues, recuperar, ¿no? Wow, qué bonito que tu hija te inspire, ¿no? Sí. A hacer eso. Y justamente para ti, Gaby, ¿qué significa eso de reinventarnos? Significa, uno, no tomarte tan en serio. No tomarte tan en serio. Y regresamos al ego, ¿no? Dejar de trabajar con nuestro ego, porque todos nos creamos una imagen y expectativas. Yo hubo un momento en el que, pues bueno, fueron muchos años de directora general de un colegio, ¿no? Que me encanta trabajar con personas, bla, 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 pero juegas un rol, un papel, ¿no? Entonces, después de la pandemia, pues se acaba el trabajo. Después de 20 años, wow. Entonces dices tú, ouch, ¿qué hago? ¿Ahora qué hago, no? Y entonces tengo la gran fortuna de tener a un marido que es buenísimo en la cocina, buenísimo en todo, es cubano, entonces nada se le atora, nada se le complica. Y entonces un día mi hija y a mí dijimos, ay, mira, vamos a comer, que se nos antojaron unos churros. Que hace churros y que están buenísimos. Y con estas ideas mías, siempre queriendo, como que creo que una de mis grandes fortalezas es resolver, encontrar el cómo sí, ¿sabes? Es como una frase que es muy mía, encontrar el cómo sí, vamos a encontrar el cómo sí. Entonces en ese momento los compartimos, dimos unos churros y les encantaron. Y entonces yo dije, pues vamos a hacerlos, ¿no? Y entonces formamos toda esta idea de negocio familiar. Y mi idea era formar comunidad, ¿sabes? En esta esquinita donde está el negocio, le decía yo a mi hija, es que quiero que sea un lugar donde la gente pueda llegar y se pueda estar en paz. Que en esta rush que vivimos todos los días, decía yo, quiero que sean por su nombre, ¿no? Entonces, de verdad ha sido maravilloso porque de verdad me sé los nombres de mis clientes y las historias y los quiero, y si pudiéramos monetizar a las personas maravillosas que hemos conocido, bueno, fuéramos millonarios, ¿no? Lamentablemente no lo podemos, pero y entonces al principio la gente me decía, pero ¿cómo? O sea, de esto vas a vender churros. Y yo decía, ¿por qué no? Y creo que mucho en Latinoamérica sí existe esta parte, ¿sabes? Del ego. Del ego, creo que sí, ¿no? Y no sabes qué libertad y así fue de sí, y lo disfruto. Lo he disfrutado. Entonces, y después decir, ¿qué crees? No, pero sí extraño esta parte de seguir formando, de seres humanos, de capacitar, de escuela para padres y todo, y ahora estoy de nuevo, ya regresé, ¿no? Como directora de un colegio, y también lo disfruto. Entonces, entender que la vida te va a sorprender, y hay de dos. O lo peleas o lo abrazas. Y entonces dices, ¿qué voy a hacer con esto? Y hay que reinventarse. Y eso te puedo decir que a mí me ha dado libertad. Me ha hecho sentir más libre como persona, ¿no? Y hay cosas que antes de verdad me importaban y que ahora digo, qué mal, o sea, qué mal estaba, qué ridícula, ¿no? Y eso te da libertad. Y un ejemplo es mi marido. O sea, yo en mi vida me hubiera imaginado
que iba a conocer a alguien de Cuba, con tanta, es un ser humano muy libre, no, yo decía, yo jamás. Creo que la versión pasada de Gaby no se hubiera dado la oportunidad de conocerlo y me hubiera perdido un gran ser humano. Entonces, pues, al momento de no tomarme tan en serio, he conocido gente maravillosa. Exacto. Entonces, la vida, eso es lo que te enseña. Wow, qué bonito lo que acaba de decir. Gaby, vamos a pasar a una dinámica, ¿te parece bien? ¿Me parece bien? Mira, yo te voy a decir algunas palabras y prácticamente esta dinámica, digo, aquí no lo están viendo, pero su hija está escuchando. Sí. Aquí está atrás de cámaras y esta dinámica es como entre las dos. Entonces, algo que tú también le vas a estar diciendo a tu hija. Perfecto. ¿Sale? Entonces, yo te voy a decir la palabra y tú me vas a decir lo primero que se te venga a la mente. ¿Te late? Me late. Si tú dices en una, te puedes extender, no hay ningún problema, Okay. ¿sale? Ajá. Hija. Regalo de Dios. Miedo. Ignorancia. Orgullo. Rebeca. Soltar. Expectativa. Confianza. En su resiliencia. Amor. Beca, mi hija. Libertad. Lo que le deseo que sienta en su corazón siempre. Hogar. Mi familia, mi hija, mi esposo, mis papás. Que sepa que donde esté yo está su hogar. Wow, qué bonito. Si pudieras decirle algo a tu hija el día de hoy, algo que ella necesite saberlo y que no se lo has dicho, ¿qué le dirías? Creo que se lo he dicho todo, pero lo que quiero que siempre sepa es que estoy orgullosa de ella por quién es. Simple y sencillamente por quién es ella como persona. A mí no me tiene que demostrar absolutamente nada. Que sepa que estoy ahí con ella. Si el día de mañana decide cambiar de rumbo, sus sueños cambian, su corazón cambia, yo estoy ahí. Que la amo y la respeto y la admiro por quién es, no por lo que hace ni por lo que tiene, sino simplemente por ser Rebeca. Wow. Entonces, pues, la piel chinita también. Vamos a profundizar esto un poquito más todavía, Gaby. Si tu hija ve este episodio dentro de 10 años, que ya va a estar en otra etapa de su vida totalmente diferente, ¿qué te gustaría que entienda sobre el amor de una madre? Que es incondicional. Y que muchas veces le tuve que decir cosas que en ese momento a lo mejor no le gustaron, pero que nadie más se las iba a decir. Exacto. Y que mi papel siempre va a ser mamá. Y tal vez eso implique decir cosas incómodas, pero nunca jamás se lo voy a hacer ni se lo voy a decir para dañarla. Y también algo que le he dicho desde siempre y que quiero que lo recuerde es que no permita que nadie le cambie su corazón y sus sueños, ni siquiera yo. Nadie, ni siquiera yo. Que sea leal a lo que ella cree y siente. Y espero que en 10 años todavía lo vea y diga, pues que siga teniendo validez, ¿no? Esta idea de serse fiel. Wow, qué bonito. Pues como dicen, amar también es soltar, ¿no? Y hoy entendimos que educar es enseñar a volar, aunque nos duela. Aunque ¿no? nos duela. Gaby, muchas gracias por esto. Gracias lindo tiempo, por estas palabras, por estas ideas que nos compartiste, que yo creo que muchos papás también van a conectar y nosotros como hijos también. ¿Algo más que quisieras agregar, Gaby? Que confíen en el trabajo que hicimos previo a que volaran. Ese es lo único que no hay receta perfecta,
No habemos papás perfectos, no habemos personas, todo es perfectible. Es nada más guiemos a nuestros hijos para que puedan ser su mejor versión, no una extensión de nosotros, que sean su mejor versión. Y gracias, Víctor, de verdad, por haber respondido a ese mensaje, por darme este espacio. De verdad, no sabes cómo lo agradezco y cómo lo he disfrutado. Y estoy segura que vas a ser un gran papá. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si quieras compartir alguna de las redes sociales, tal vez la de tu negocio o algunas otras redes sociales que quieras compartir. Pues tenemos en México, los esperamos en Querétaro, Churrería Ashe, está delicioso y Ashe significa bendiciones y esperanza, que es muy bonito. Y Gabriela de la Fuente, ahí estoy y ahí subo pensamientos, ¿no? Gabriela de la Fuente, ¿en Instagram? En Instagram, Gabriela DLF. Ok. En Instagram. Y la de los churros. Entonces me las vamos a poner aquí abajo en la cajita de los comentarios. Gaby, de nuevo, muchísimas gracias. La verdad es un gran episodio. Creo que a la gente le va a encantar. Y gracias por haber abierto tu corazón. De verdad, eso lo valoro, lo aprecio bastante. Y sabía que iba a ser un gran episodio. Por eso es que dije, adelante, hagámoslo. Gracias. Y yo sé que te vas pronto, te regresas a México. Sí. Que Dios los bendiga. Que tengan un buen viaje, regreso a México. Y tu hija siempre va a estar orgullosa de ti. Gracias. Y pues feliz año para todos y que tengan todas las respuestas que están buscando. Y de verdad los admiro. Muchas gracias, Gaby. Entonces, bueno, nos vemos en otro episodio de tu podcast y tu historia que vende. No dejen de seguirnos ahí en el canal de YouTube. Recuerden que estamos en Apple Podcasts, en Spotify, en Google Podcasts, Amazon Podcasts, en todas las plataformas de podcast que puedan haber, pero pues necesitamos su apoyo y que se puedan suscribir aquí en el canal de YouTube. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.